¿Qué tal, prestosos y prestosas? Hoy rendimos homenaje a don Joaquín Manzanares, cronista oficial de Asturias desde 1980 hasta junio del año 2003, cuando fallece. Hoy Secretos de Asturias le rinde homenaje, le dedica su programa aquí en el canal Prestosu de la Fundación Caja Rural de Asturias a este erudito, a este hombre tan culto, dedicado íntegramente a la conservación y a la protección del patrimonio asturiano que estaba siendo en aquella época tan denostado y arrasado. Licenciado en Derecho y en Historia por las Universidades de Oviedo y Salamanca, fue predecesor de Juan Uría Riu y el primer cronista que solo lo era de Asturias. Por su tarea totalmente desinteresada, no percibía ningún tipo de retribución. Don Joaquín Manzanares ostentaba diversos títulos y reconocimientos a nivel internacional y nacional. A nivel regional, por ejemplo, tenía la medalla de plata de Principado de Asturias. Y a nivel nacional, por citar algunos, ostentaba y era miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, también de la de Historia y, por supuesto, a nivel internacional, gran amigo de Helmut Lunk. Era miembro del Instituto Arqueológico Alemán. En el año 1947, Joaquín Manzanares comienza a coleccionar, a reunir una serie de objetos artísticos, también arquitectónicos, para tratar de preservarlos de esa destrucción, de esa desidia que estaban siendo objeto. Comienza pues a fundarse este Tabularium Artis Asturiensis, que hoy será nuestro argumento de nuestro Secreto de Asturias. La traducción viene a ser Archivo de Arte Asturiano. Este año cumple 75 años y este edificio en el que estamos, esta nave, ha sido creada ex professo, o lo fue en su momento, para ello. El Tabularium Artis Asturiensis cuenta con diversos reconocimientos, pero el más importante es la Cruz de Alfonso X el Sabio, concedida a finales de los años 90. Pues para explicar mejor este Secretos de Asturias de hoy, este Tabularium Artis Asturiensis, tenemos con nosotros al hijo de Joaquín Manzanares, que es Francisco Manzanares, funcionario del Ministerio de Educación en su momento. Bueno, buenos días. Sí, jubilado. Eso es, ya se nota, ya que estáis todos muy dedicados a este tabularium del que nos vas a hablar en este Secretos de Asturias. ¿Cuántos años ya vinculado a esto, Francisco? Toda la vida, bueno, ¿no? Desde toda pequeño. La vida, claro, yo desde que nací. Yo nací en el 50. Y tu padre recuperando objetos de Asturias y trayéndolos en esta nave que está hecha ex professo, ¿no? Sí, claro, pues que había tantas cosas por el jardín y tal que hubo que darles cobijo, y entonces se hizo este edificio que después acabó la parte de arriba siendo algo de vivienda de mis padres y tal. El Tabularium Artis Asturiensis atesora cientos, miles de piezas muy interesantes que van desde el Paleolítico inferior, pasando por el prerrománico, por supuesto etapa romana, visigótica, prerrománico, románico y también llegando hasta el barroco, como por ejemplo esta interesantísima y bellísima puerta del monasterio de San Pelayo. Aparte, hay un montón de documentos, cientos, miles de documentos, diapositivas, fotografías que recogen cómo era ese legado asturiano, ese legado en todas sus vertientes que don Joaquín Manzanares fue recogiendo y documentando. Aunque vamos a ver muchas piezas más en este tabularium que está lleno de secretos, a mí una de las que más me llama la atención, podemos empezar por ella, es esta cabeza de Cristo agonizante. Además, por el hecho de cómo se encontró, dónde y de la posible datación, ¿no, Francisco? Bueno, sí, es un Cristo románico ya de transición hacia el gótico, por el gesto, porque si no sería más hierático y tal, ese gesto de agonía pues es muy realista, claro. El románico es más hierático. El románico es más hierático. Y bueno, la zona mejor de Oviedo para encontrar estas cosas, que es al lado de la catedral, donde estaba el Colegio San Isidoro, esa zona,
donde está ahora donde estaba el hospital de San eso Juan, y la iglesia el palacio de San Juan, y la el iglesia de palacio de San Juan. Alfonso III el Magno, claro que sí. Entonces, bueno, pues claro. Pero revélame cómo lo Eso encontraron. nada, iba para el escombro, estaban haciendo ya el hueco para hacer la casa nueva, donde después se hizo El colegio de abogados. sí, un poco lo del pick-up que estaba al lado y tal. Efectivamente, la caja de las sábatas. Y apareció por allí, nada, estaba ahí, iba para el escombro, para el camión del escombro, que venía inmediatamente, y un amigo de mi padre pasó por allí y lo vio, porque salió rodando cuando tiraron el muro, salió rodando, debía estar medio empotrada, como si fuera una piedra y tal. Y salió rodando, y entonces este señor la vio, no me acuerdo ahora quién era, y llamó a mi padre, oye, que hay una cosa que igual te interesa y tal. Y entonces le dijo al jefe de obras eso, y dijo al jefe de obras, pues que venga aquí a recogerlo ahora mismo, porque esto viene el camión y se va. Y nada, bajó y tal, la recogió y la subió y la vio y dijo, bueno, vaya pieza y tal. Y aquí está, salvada, esa sí que es salvada por los pelos del escombro y de la destrucción absoluta. La tarea de tu padre fue interesantísima porque además él, en esa investigación que iba haciendo por toda Asturias, iba conociendo todas las parroquias. Empezó así, empezó estudiando una por una las parroquias, porque tenía que seguir algún orden, entonces, pues una por una, todas las que, no sé si era por orden alfabético, más bien no, pero bueno, según le viniera más o menos bien. Y una de las parroquias... Y entonces el resultado, fue todas estas cosas que se fueron recogiendo de esas excursiones. De todas Asturias. Que le sirvió para completar ese papel de cronista, ¿no? De cronista de Asturias. Bueno, claro. Pero una de las piezas, aparte de la recuperación de Santa María de Vendanas, de la que hablaremos luego, es esta portada románica de la antigua iglesia de San Juan. Cuéntanos, en la calle Schulz, ¿no? Actual. Bueno, pues es lo que quedó de cuando se destruyó a finales del 19 o principios del 20, que hubo muchas iglesias que no se sabe, bueno, por los ensanches y todas esas cosas de las ciudades, pues se tiraron. Y de esta quedó solamente la portada, y no completa, porque como ves faltan las 3 arquivoltas que, como eran lisas, pero vamos, todo lo que estaba tallado, todo lo que estaba grabado está aquí. Primero se pusieron los pilares, antes de que existiera el edificio, ya estaban puestos los pilares, y después cuando se hizo la casa alrededor de eso, pues se completó con la parte de arriba. Francisco, pues le tienes mucho cariño a este platito y a estas jarritas litúrgicas, ¿no? De etapa visigótica. ¿No? Sí, bueno, porque son muy antiguos y porque además son del mismo juego los dos elementos, que normalmente aparecen sueltos, por un lado el jarro y tal. Aparecieron en lindes, ¿no? En lindes, sí, en la zona exacta. También tienes mucho cariño a ese incensario, que es uno de los más antiguos. Sí, de los conocidos yo creo que es el más antiguo, es del siglo VIII. Procedente sin duda de esas minas de oro del suroccidente asturiano, esa arracada o pendiente de las señoras castreñas, de los castros que había en esa zona, ¿no? Bueno, más bien que de las señoras, eran de los dirigentes, ¿eh? Eran ¿Qué de los, dices? sí. ¿Llevaban esos superpendientes, Era los hombres? Sí. Además, incluso ese pendiente que podía llevarse taladrando la oreja, pero normalmente o muchas veces lo llevaban con una especie de cadenita encima de la oreja, colgando, sin tenerlo. Y ese durante muchos años fue el único en Asturias que se sabía de dónde era, porque había aparecido. ¿Dónde fue que apareció? En el castro de Verducedo, en Pueblo de Allande. Yo no entiendo mucho de estelas discoideas, pero esta me parece que es una de las más grandes que he visto. Y tu padre la rescató de Cabaña Quinta, creo, ¿no? Sí, en Cabaña Quinta, era donde estaba. Apareció allí y es grande, sí, es bastante grande. Desde luego, ya sabes cómo era el proceso, estas se clavaban en el suelo y se hacían después, delante de ellas, se hacían ofrendas, claro, sacrificios, lo que fuera. En concreto, esta estela, ¿cómo él consigue todo esto? ¿Lo compra? ¿La compró en este caso? Claro. Siempre se compró todo. Aquí hay gente que dice que no sé qué, no, que está todo más o menos... De su sueldo. Claro. Aquí en aquella época ninguna subvención de ningún tipo. No, ni la compraban la administración tampoco, nada. Esto... Lo que diera él al señor o a algún anticuario que hubiera por ahí y tal, pero normalmente, si está todo esto aquí es porque no había muchos más competidores en ese sentido. Me presta mucho, Francisco, hablar, porque a mí el prerrománico me encanta, como a ti lo sé,
de este capitel del palacio, uno de ellos, del Palacio de Alfonso III Magno, que es el de la calle Schulz, ¿no? Sí, estaba en esa zona. Todo estaba ahí. En los alrededores de la catedral estaba casi todo lo importante. Pues ese está bien, sobre todo por el tamaño. Es un tamaño bastante más grande de la mayoría, lo cual quiere decir que la sala a la que pertenecía a eso pues debía ser una cosa impresionante. Tendría que estar como 2 metros más alto. Sí, me recuerda uno, Francisco, que hay en el Museo Arqueológico, que viene acompañado de su columna. Secreto súper prestoso, el que nos estás enseñando, bueno, esta vitrina que me encanta con los cristos románicos, pero hay que decirle a todos nuestros queridos seguidores que esa campana es la más antigua de Asturias. Por lo menos conocida. Claro, la más antigua hasta ahora era la bamba, sí. Vamos, sobre todo era antigua en funcionamiento, era lo que decían. Pero la bamba es del siglo XIII. Sí. Esta es del siglo XI y del XI no tiene nada que ver la función con la de la bamba, que era la de la catedral, una de las mayores, ¿no? Sí. Esta yo creo que era una campana de la zona de Corias, de Cangas de Narcea, está publicada. Y era del refectorio, de un sitio menor, porque es muy pequeñina, pero no deja de ser guapísima por eso. Preciosa, ¿no? Y además la cantidad de ilustraciones que tiene. Sí, tiene una inscripción ahí que no tengo ahora en la cabeza, pero bueno, que es bastante interesante, sobre todo por el tipo de letra y eso. Qué difícil se nos está haciendo seleccionar las piezas. Bueno, porque es que claro, aquí empiezas y no acabas. Por ejemplo, estas lápidas, en este caso esta es la barroca, la que tenemos más cerca, y esa es, tú dices es románica, aunque tiene ese sogueado de estilo visigótico, bueno, muy utilizado en el prerrománico. El sogueado también se utilizó después en el románico. Tal esa es románica y claro, ahí lo que hay que decir es la sencillez del diseño, del dibujo. Es un poco más ancha por arriba, como veis, que por abajo, o sea, que humanizando un poco la sepultura y tal. Y después esta es lo contrario, esta está totalmente trabajado, toda la pieza, grabado con el famoso lema en el escudo de que una buena muerte un buen morir dura toda la vida, que era lo que tal. Y después es de Juan de Villa, que se murió en la toma de Antequera, murió tal, por su rey y tal, y bueno. Y esta estaba, solo se veía la parte de arriba y cuando se sacó y tal, pues se vio que estaba todo grabado por todos los lados. Muy clásico del barroco, de llenar un poco del horror al vacío que había en el barroco, sí. ¿No? Horror vacui. El horror vacui, exactamente. La joya de la corona. ¿O qué, pues sí. Francisco, del Tabularium sí. Artis Asturienses? Cuéntanos. Del Tabularium y de Asturias, sí. Porque esta es una pieza fabulosa, como veis, es una piedra de dolomita. Antes decían que si era mármol, bueno, la piedra se llama dolomita, el tipo de piedra. Sí. Y es la dedicatoria al monumento que le hicieron a César Augusto en el Cabo Torres, después de su venida a Asturias con las legiones y tal. Bueno, pues hicieron esto, que era la dedicatoria de unas torres, o una torre o dos, no se sabe muy bien y tal, por eso se llama Cabo Torres, por esas 2 torres que hicieron los romanos, y que se la dedicó el gobernador militar de la Tarraconense, que era la provincia a la que Asturias pertenecía, que se llamaba, aquí se ve un poco la Cneo Calpurnio Pisón. Efectivamente. Ese era que le borraron del mapa. Después hubo un problema político, es decir, como ahora, que cuando te quitan la calle y eso, pues de aquella también, y le aplicaron la damnatio memoria, que es la figura jurídica de los romanos, que era a quitarte de la historia, vamos. Se tuvo que suicidar, creo que mataron a la familia, se arruinó, bueno, en fin, un desastre. Y luego parece ser que incluso no había tenido mucho que ver en el tema, o sea, es una historia muy, pero muy romana. Pero aquí está, en el Tabulario. Aquí está, después de vicisitudes y tal y cual, esta ya la cita antes de Jovellanos, después Jovellanos la cita ya colocada hacia la playa de Aboño, como si lo hubieran bajado del Cabo Torres por ese lado, por el lado del río Aboño. Y después acabó en una casa solariega en Luanco, de herederos del propietario que la tenía donde la vio Jovellanos, ya era de los mismos entonces, o sea que estuvo como 200 o 300 años en propiedad de tal, y ese señor acabó vendiéndosela a mi padre porque los demás no le hicieron ningún caso. Bueno, uno de
los hechos por los que todo el mundo reconocemos y nos acordamos de don Joaquín Manzanares, tu querido padre, es por el hecho de haber recuperado de esas ruinas que había, ¿no? En Santa María de Vendones, esa iglesia prerrománica, y él recuperó en los años 50 con una obra ahí un poco polémica porque le costó un montón, ¿no? Convencer a autoridades. Aquí tienes las dos maquetas de cómo estaba desde la guerra. Esta había sido quemada como otras muchas en la guerra civil y quedó así. Y luego se había tirado un poco más, alguna parte más, porque ya se intentaba hacer otra nueva. Había un proyecto del cura. Ya. Y cuando la vio mi padre, pues claro, se dio cuenta de que había restos prerrománicos clarísimos en muchos sitios de la iglesia y tal. Y entonces, claro, se lo dijo, hizo el estudio y se recuperó, se hizo esta maqueta de cómo debería de estar en su momento, vamos, en el siglo IX. Sin duda tu padre, el gran guardián del prerrománico. Bueno, claro, esto fue el que lo consagró, se hizo la publicación, gracias a eso pues se hizo monumento nacional y bueno. Y bueno, hemos salido un poco de la prehistoria, del románico, prerrománico, venimos un poco a la ilustración. Tu padre también atesoraba este tipo de objetos curiosos porque, bueno, este cartel es de los años 20, de una película que se exhibió en el Campo Amor, ¿no? Es una película que se rodó en Asturias, muda todavía, o sea, antes del cine tal. Y este cartel, que yo creo que mi padre me dijo que se acordaba de cuando era chaval y tal, se acordaba de ver el cartel en algún cine, en algún lado. Se lo dedicó un amigo de él que era el actor Bill Roy, sí, que imitaba a Charlot. Era un señor de Gijón. Era un señor de Gijón, Arango, que no, yo lo conocí todavía trabajando, o sea, vamos, trabajando en la oficina de turismo de Gijón. Fíjate, pues yo también quiero contarte que la ilustración maravillosa de esa época, esa época es maravillosa en cuanto a ilustraciones de cine, es de Germán Horacio Robles, que era el hijo de Pachín de Melas, uno de los primeros escritores, si no decir el primero, en Bable. Bueno, no el primero, pero lingua. Pues Pachín de Melas, ¿qué de cosas tan interesantes nos has contado? Pues ya ves. Francisco, que nos ha encantado estar contigo esta tarde. Igualmente. Además hemos estado tú, David Feito en la cámara, aquel señor que está ahí en el retrato, que es don Joaquín, tu padre, y servidora. Y lo hemos pasado súper prestoso en este Secretos de Asturias, lleno de secretos hoy. Fenomenal, nos ha encantado esta tarde con todos vosotros. Esperemos que a vosotros también y que en ese canal Prestoso, nuestros Secretos de Asturias, os haya gustado tanto como para suscribiros al canal, darle al like, al me gusta y si hacéis algún comentario sería ya perfecto. Os esperamos el martes, nos vemos. Pues hasta pronto, prestosos.